Su señoría, en razón de Carlos Duván Puerta Paniagua, quiero solicitarle con mucho respeto y muy comedidamente que evalúe y considere no imponer a Carlos Duván una medida de aseguramiento intramural. No es necesaria, su señoría. En libertad este joven podría afrontar el juicio o en su defecto en domiciliaria sería suficiente. Esto que le ruego lo hago con mucho respeto, mucha consideración, bajo los argumentos que procedo a relatarle a consideración. Quisiera resaltarle que lo esgrimido por la fuente respecto al relato del señor fiscal, debo decir que aseguró la fuente que mi prohijado tendría, sin lugar a dudas, andaría con un arma tipo pistola. Eso lo relató textualmente, incluso la describió, que él tenía un arma plateada en su casa. Sería esa la razón incluso por la que los agentes le pidieron al momento de la captura que les diera un positivo. La fuente asegura que Carlos Duván pertenece a esta organización delictiva Los Pachelli hace más de 16 años, lo que se contradice con las constancias laborales legítimas que muestran que mi prohijado ha sido una persona trabajadora siempre, articulado a la legalidad. Cuenta de ello darán los RUT, que este tiene desde hace aproximadamente 16 años precisamente. Uno que su código dice que la actividad laboral de mi cliente es la de fachadas y pintura, y el otro dice que el código laboral es de mantenimiento y reparación de estructuras de ingeniería civil. Las tiene desde 2008, no es de ahora, su señoría. Pero además se aportan constancias de afiliación desde hace años a las prestaciones sociales, EPS, pensiones y ARL por empresas legalmente constituidas como Drywall Supply SAS con NID 83051-2163. Eso ya se lo he trasladado a las partes, honorable juez. Otro aspecto que para esta defensa controvierte esa inferencia razonable de autoría o participación por parte de mi prohijado es lo dicho por la fuente en el relato de que en su representación expuso el señor fiscal cuando dijo que mi prohijado era el encargado de abastecer las plazas de vicio, que además era el encargado de los cobros extorsivos en el sector y que andaba armado. Su señoría, al momento de la captura, la cual fue al interior de una vivienda, y en eso esta defensa se sigue ratificando, y por eso tenemos al personal del Gaula denunciado en Procuraduría y allí lo vamos a probar, que además ellos irrumpieron en todas las viviendas de la familia de mi prohijado y en ninguna de estas, ni a mi prohijado en el momento de la captura, le fue hallado ni una sola aguja, ni un corta uñas, ninguna cantidad significativa de dinero, ningún asomo de sustancias psicoactivas, ningún tipo de arma. ¿Cómo es posible, honorable juez, que aquel personaje que la fuente señala de ser el abastecedor de las plazas de vicio en el sector, quien administra los cobros extorsivos, quien además integra supuestamente el aparato militar de los Pachelli, no se le haya incautado absolutamente nada? Eso también nos debe plantear una importante duda razonable, su señoría. Eso pone demasiado en tela de juicio la credibilidad del testigo. Está mintiendo, honorable juez, le está mintiendo al aparato de justicia. Y como ya lo dije, eso pasa mucho en esta ciudad, su señoría, permítame decirle. Cuando un miembro de estas organizaciones se descuadra, la embarra, arranca y los denuncia y se pierde. Y ahí les planteo esa posibilidad también. Qué bueno que esa fuente fuera bienmente investigada. En lo referente a que si la medida es proporcional y necesaria, no considera esta defensa que una medida de aseguramiento intramural sea proporcional y necesaria en este caso. No es proporcional a la fuerza y consistencia de los elementos y argumentos expuestos por el señor fiscal en cuanto a esa inferencia razonable de autoría o participación de mi cliente, y lo digo porque ni siquiera invocando ese principio del derecho de igualdad de armas en el proceso se cumple, y no se cumple porque si observamos los argumentos de la fiscalía frente a los señalamientos que hace, son muy livianos para venir derivados de una investigación de varios años ejercidas por el ente acusador, con el apoyo de todas las herramientas que dispone el aparato de justicia. Y ahí es donde digo que sobre la igualdad de armas podemos ver que la defensa, con solo escasos 2 o 3 días para ejercer labores de investigación, para controvertir lo dicho por la fiscalía, logra poner en duda los señalamientos del ente acusador, quien ha tenido, según lo expuesto, más de 2 años para ello. Eso también nos debe dar cuenta de la frágil sustancia probatoria que tiene la fiscalía en este caso, pese a estar en evidente ventaja sobre esa no igualdad de armas en el proceso. De ahí también que yo recurro a usted, su señoría, para que, equiparando a la relación más débil en este pulso, y digo débil porque no es un secreto y aquí todos lo han visto, están estos jóvenes privados de la libertad en contra de las acusaciones morbosas de unos testigos bastante cuestionados, en contra de los señalamientos de la fiscalía,
en contra de la mirada de la delegada de la Procuraduría. Así entonces solo queda, su señoría, que sea usted, como protector de las garantías fundamentales, quien atienda estas dudas razonables, equilibre el proceso y le diga a estos muchachos que quedan vinculados a la investigación, que tienen que seguir compareciendo ante la justicia, y diga al señor fiscal que siga adelante con el proceso y la investigación, que solidifique sus argumentos, y si más adelante consolida con elementos de fuerza, que solicite entonces una revocatoria del beneficio de domiciliaria, por ejemplo. Esa sería una justa y proporcional decisión, su señoría, con todo respeto, y también se lo ruego al señor fiscal. Ahora, para saltearme entonces los requisitos del 308 respecto de su sugerencia, su señoría, para no hacerme más extensivo, entonces voy a irme también a la solicitud en concreto. Le ruego a usted, su señoría, que no imponga una medida de aseguramiento intramural en contra de mi prohijado, el señor Carlos Duván Puerta Paniagua, toda vez que no es proporcional ni necesaria, como ya lo dije, pero en caso de que usted a su sabio juicio y criterio lo considere, que sea entonces esta en su lugar de domicilio. Esto es en la carrera 62D, calle 72A, 150, interior 104, domicilio familiar, tal y como se puede constatar en la factura de servicios públicos que ustedes ya conocen en los elementos que les he trasladado. Pero si esta dirección, al ser la misma donde se señala que está ubicada, en el sector donde ocurrieron presuntamente los hechos que nos tienen en este proceso, y para usted, su señoría, esto pueda implicar un riesgo para la comunidad, entonces le pediré con mucho respeto que evalúe subsidiariamente la posibilidad de esa domiciliaria en otra dirección, que sería la carrera 83, calle 91 AB, número 96, interior 301, barrio Robledo Kennedy, municipio de Medellín, donde reside el señor John Helber Usuga Paniagua, con cédula 71-799-584, tío de mi prohijado Carlos Duván Puerta Paniagua, quien está dispuesto a recibirlo, y esto lo puede corroborar al abonado celular 311-390-0039. Esta sería una medida, su señoría, que si es del caso, alejaría a mi prohijado de esa comunidad que usted quisiera proteger por precaución acaso. Así entonces se cumpliría también con ese fin constitucional de la protección a la comunidad, al tiempo que se respetaría también las garantías fundamentales de mi prohijado, su libertad, y respetar también el debido proceso, el cual lo sigue acompañando aún en estas circunstancias. Y para soportar lo anterior, les he trasladado los siguientes elementos que procedo a enunciar. 1. Carta de acción comunal del barrio San Martín, donde reside mi cliente toda la vida con su familia, carta que respalda conocer al señor Carlos Duván Puerta, que es del barrio de toda la vida y que aquí convive con todo su núcleo familiar. Segundo, consulta de certificados de antecedentes, no tiene pendientes con ninguna autoridad judicial ni administrativa, su señoría. Tercero, declaraciones extrajuicio de sus vecinos y familiares que respaldan su buen comportamiento y su arraigo en esta sociedad. Cuarto, 2 RUT con 2 códigos diferentes que respaldan su actividad laboral desde hace más de 16 años. Quinto, afiliación a prestaciones sociales desde las empresas legalmente constituidas. Esa no es una conducta natural de un miembro dedicado a la actividad delictiva, su señoría. Sexto, registros civiles de sus hijos menores. Tiene una menor de 2 años, un menor de 2 añitos y una pequeña y una adolescente de 16 años. Séptimo, historia clínica de mi prohijado Carlos Duván Puerta, que dan cuenta que padece desde hace años de un quiste piloñidal en región paravertebral izquierda y gastritis crónica, para lo cual debe ingerir indefinidamente y diario ciprofloxacina, metronidazol, tizadina y naproxeno, y por lo cual tuvieron que realizarle un procedimiento quirúrgico de recesión quiste piloñidal con reconstrucción, cirugía que le fue realizada el 17 de abril de 2024 en la Clínica Sagrado Corazón. Esto para que también lo tenga a consideración su señoría. Y octavo, adjunto cuenta de servicios públicos del tío de mi prohijado para que se valore la domiciliaria subsidiariamente en este lugar, si usted lo considera, su señoría. Noveno y por último, como ya lo mencioné y en mi estilo, voy a sumar también planillas de aproximadamente
80 firmas de residentes del barrio San Martín, lugar del domicilio de mi prohijado, quien tiene el mismo encabezado que ya le mencioné, su señoría, donde la comunidad lo reconoce como una persona de bien, buen vecino, solidario, responsable y respetuoso. Contiene los datos completos de los firmantes, toda su información, datos de contacto y su firma autógrafa. Esa es mi sustentación, su señoría, no es más. Le agradezco mucho el uso de la palabra.